Hola, soy Vicky y desde pequeña siempre tuve grandes sueños, pero nací en México y parecía que esos deseos eran demasiado grandes para el lugar donde nací. Soñar era un lujo. Mi realidad era mucho más grande que mis deseos. Cuando tenía 9 años, mi primo me dijo: ¿cómo te atreves a querer soñar en viajar? Eres mujer, eres morena y no tienes nada. Tú jamás vas a poderte comprar ni una quesadilla. La verdad que era tan inocente que eso no me rompió. De hecho, prendió en mí una curiosidad. Desde entonces empecé a preguntarme, ¿qué tenía que tener alguien para tener una vida de éxito? ¿O quién sí tenía derecho a atreverse a soñar lo que yo quería? La curiosidad me llevó muy lejos, literal. Te pregunto, ¿te atreverías a cruzar al otro lado del mundo para conocer a alguien de Instagram? Cuando tenía 18 años, emprendí la aventura más grande de mi vida, viajar a conocer a Iet, una chica holandesa que había seguido por el hashtag Follow for Follow, cuando solo tenía 11 años. Aunque sabía que era un riesgo, algo dentro de mí me decía que algo maravilloso me esperaba. Me imaginaba paisajes deslumbrantes, comidas exóticas, descubrir una arquitectura que parecía sacada de un cuento. Pero la vida me estaba preparando algo aún más grande, el inicio de mi familia por el mundo. La química y el amor con la familia Van Vesen fue tan fuerte que ellos me dijeron: Vicky, eres nuestra hija mexicana. Pasé un mes con Jet viajando por Holanda, viviendo como una adolescente holandesa, haciendo las compras, yendo a veces a su escuela, fui a su graduación, reuniones con amigas. Me sentía tan libre y aceptada. A pesar de ser tan diferente, me hicieron sentir parte de su mundo desde el primer minuto. Siempre había soñado con vivir en el extranjero, pero allí, más que nunca, sentí una necesidad profunda de saber qué se siente tener una vida en otro país. Quería vivir una rutina, tener un café favorito, pertenecer a una comunidad. Y lo más emocionante de todo, ser parte de una familia. Cuando regresé a México, supe que debía hacerlo realidad. Comencé a investigar cómo lograrlo. Pasaron meses de frustración, parecía imposible. La verdad, todo parecía estar en contra. Era costoso, complicado, pero no dejé de insistir. Hasta que un día, una extraña me contactó por Instagram y me compartió cómo ella lo había logrado. Decidí seguir sus pasos y 30 días después tenía mi visa para Alemania. Llegué a Alemania con 19 años, 20 euros y un frío de menos 15 grados. Así empieza mi historia en Deutschland, una que originalmente debía durar 6 meses, pero que terminó convirtiéndose en 6 años. Ahí comprobé que el destino existe, y el mío era Hamburgo. Los primeros meses, la emoción de lo nuevo y la curiosidad de entender esas palabras tan largas me distrajeron de una realidad dura. Ser parte de Alemania no era nada fácil. Había reglas estrictas. Había que sacar trámite hasta para respirar. Alemania es tajante. Es blanco o negro. Es sí o no. O sigues el plan o estás fuera. Y yo, la muy atrevida, quise desafiar todo eso, como siempre. Y así empezó una de las etapas más oscuras, pero también hermosas de mi vida. Según todos los extranjeros y la misma ley, si quería quedarme más tiempo solo había una opción para mí: ser cuidadora de ancianos. No había más. Y me lo recordaban a cada momento. Con eso ya deberías estar agradecida, decían. Pero yo sabía que podía lograr mucho más. Yo quería ser una mujer de negocios y estudiar administración. Así que tomé la decisión más difícil de todos: apostar por mí, sin importar lo que perdiera, sin importar lo que dijeran los demás y sin importar que estaba en plena pandemia, y que mi familia en México estaba pasando por momentos muy difíciles. Me aterraba equivocarme, pero lo que más me aterraba era el pensar en fallarme a mí, en dejar de luchar por lo que quería. No estaba dispuesta a venderme, a renunciar mis talentos ni mis sueños. Ni todo el dinero del mundo, ni un país, ni una persona podrían compensar lo que perdería si dejaba de ser fiel a mí misma. No podía negociar mis sueños, mi alma, mi talento. Nunca. Es fácil decirlo, pero tomar decisiones que cambian tu vida es otra cosa. Así comenzó la etapa más oscura de mi tiempo en Alemania. Yo la llamo soledad. Eran días grises, llenos de lágrimas, con un dolor que no solo se sentía en el cuerpo, sino en el alma. Una cosa es estar sola físicamente, como esos domingos interminables en mi pequeño departamento.
pero hay otra muy distinta de sentirte sola en una situación. Fueron 12 meses de lucha constante, de escuchar 1000 veces no, de sentir mi vida pendiendo de un hilo. Días de duda, preguntándome si estaba siendo demasiado ambiciosa, si realmente era posible lo que soñaba. Lloré hasta secarme y si te confieso, mi ansiedad estaba a tope. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que ese momento de tocar fondo en soledad realmente era un momento profundo de autoconocimiento. En esa soledad era yo contra el mundo y no me quedaba de otra más que conocerme, lo que me gusta, lo que me mueve, lo que me hace feliz. Así como las heridas, lo que uno lleva cargando en la espalda, no importa si uno está en otro continente. Esa soledad terminó siendo como un curso intensivo de autoconocimiento y eso siempre es ganancia. Esa confianza, ese amor propio, esa sabiduría son míos y nada ni nadie me los puede quitar. Podré vivir en cualquier país, pasarme lo que tenga que pasar y esa certeza seguiría siendo mi pilar en todo. Una semana antes de mi fecha límite de regresarme a México, me dieron la noticia. Podía quedarme, podía estudiar, podía trabajar donde yo quería. Este fue uno de los momentos más gloriosos de mi vida. Ahí nació una complicidad conmigo misma que no puedo ni explicar. Me di cuenta que podía confiar en mí misma y que la próxima vez que yo sentía que podía hacer algo y todo el mundo me dijera que no, tenía que escucharme a mí y solamente a mí. 5 días después, estaba en una de esas oficinas que antes yo solo veía por fuera. No lo podía creer. Estaba rodeada de personas llenas de sabiduría y estaba siendo parte de una gran empresa de tecnología en Alemania. Eran días llenos de retos y eso me gustaba. Uno, zwei, drei. En español aprendí a hablar, en inglés a conocer el mundo y en alemán a conocer mi voz. Ya no pasa un día en el que no hable los 3 idiomas, español, inglés y alemán. En realidad, aprendí idiomas para conocer el mundo, pero terminé conociéndome a mí misma. En mi lista del súper escribo Ginger, Brot, que es pan en alemán, y naranjas. Y es que hay conceptos que solo existen en alemán, palabras que solo suenan bien en inglés, y nada como un a huevo en español, que de vez en cuando es necesario. Los idiomas me enseñaron el poder de las palabras, y es que un sí o un no tienen el poder de cambiar drásticamente tu vida. ¿No es increíble? Creo que es de los regalos más grandes que me han dado los idiomas, es la capacidad de conectar con tantas personas. Eso me ha abierto las puertas a muchas formas de sentir, de amar, de entender la vida. Yo he tenido conversaciones súper profundas con las personas más humildes de mi país, así como las personas más poderosas de Alemania. Y todos me han enseñado algo y me han dejado algo súper valioso. Para mí cada persona es como un maestro. Todos brillan en algo, ya puede ser con una gran sonrisa o dirigiendo una gran empresa. Veo a las personas como un workshop de algo en específico que me enseñan. Y los que viven la vida que yo sueño es como un doctorado para mí. Y hablando de personas, no hay nada como la familia. Si hay algo que me importa en la vida, es la familia. Yo creo que por eso la vida me dio 2 papás, los mexicanos, los meros meros, y los holandeses, por destino. Después vino mi abuela alemana, unas primas japonesas, canadienses, mis hermanas venezolanas y colombianas, y una que otra tía argentina, por ahí. Si yo conozco del amor profundo, es gracias a estas personas. Después de tantos países, lugares, hogares, conexiones, hay algo que me quedó bien claro. Y es que vale la pena confiar. Vale la pena confiar en la vida, en Dios, en el mundo, en las personas, en que van a pasar cosas buenas. Yo confié y del otro lado me estaba esperando las personas que más me iban a amar. Los que apostaron por mí y creyeron en mí sin conocerme. Los que me tendieron la mano y me dieron un abrazo cuando más lo necesitaba. Ahora siento que mi hogar no está en un solo lugar. Mi hogar está en todas partes, en Alemania, en México, en Holanda, en cada abrazo, en cada conexión, en cada historia compartida. Y yo sé que la vida puede ser un poco dura, injusta, difícil, pero quiero compartirte que también hay cosas muy buenas. Existen los milagros, las diosidencias, el amor inesperado y sorpresas que pueden superar los sueños que alguna vez tuviste. Hoy quiero invitarte a atreverte a soñar, a conocerte, a reconocer las cartas que te dio la vida. Atrévete a jugar las cartas lo mejor posible para crear la vida de tus sueños. Te mereces y necesitas soñar. Y si alguien te dice que no puedes hacer algo, acuérdate de mí. A lo mejor te pasa como a mí, puedes hacer mucho más que comprarte una quesadilla.